del funcionamiento. Sí. ¿Qué más? Y está vender ¿cuál? Perdona, salió. Logró escapar por la clase virtual. ¿Qué más? ¿Qué más dice la política de cookies de UPB? Dice. Otra vez, me van a hacer buscar mis tarjetas de psicólogos. De Permín. Mejora la navegación del usuario del sitio web, acceso a servicios web solicitados, no menciona lineal sin ningún tipo de objeto publicitario similar, y busca analizar y elaborar estadísticas. Armamos un perfil de consumidor digital. Para eso sirven las cookies en UPB. Para saber quién nos visita, de dónde nos visitan, por qué nos visitan y qué tipo de información buscan. Ok, pero eso es, ojo, en la página upb.edu. Y en la plataforma de Google aplicará la misma política de cookies. Dice que se utilizan dos tipos de cookies para la plataforma. Uno es el Moodle Session, que permite establecer la continuidad para iniciar sesión en el navegador en el sitio. Y cuando se cierra sesión, esta cookie se destruye tanto en el navegador como en el servidor. Y la segunda cookie que se usa es Moodle ID, que solamente recuerda el nombre de usuario en el navegador. Esto significa que cuando regrese a este sitio, el campo del nombre de usuario en la página de sesión ya estará completado. Y es seguro rechazar esta cookie, ya que simplemente se tiene que volver a escribir el nombre de usuario cada vez que se necesite. Bien, muy bien. Pero a ver, en términos más coloquiales, ¿qué tipo de información colectamos en Google? El inicio de sesión. Sesión. Ok, ¿será cierto? Porque por si acaso entran a diario a PB virtual. Debiera entrar a diario. Es parte de la regla. Verificamos. Si entran a diario. Verificamos si eventualmente habrá casos de los que nunca ha entrado o su último ingreso ha sido hace 2 segundos o su último ingreso ha sido hace un año. Inclusive. ¿Qué? Porque se puede ver todo aquello que acabo de mencionarles. Sí, se puede. Y vamos a corroborarlo. En el mundo de Sí. ¿verdad? Que pueden ¿no? Los estudiantes, siendo estudiantes. Sí. Creo que eso no debería. No debiera. Pasar, ¿no? No debiera. Y eso es por un tema de configuración. Acá estamos viendo mi Moodle. Obviamente, ahí les voy a verificar todo lo que es la información. Vámonos a informes. Y en el apartado de informes, vamos a ver, por ejemplo, actividad del curso. Y dentro de actividad del curso, vamos a corroborar eventualmente, a ver, sobre algún aspecto, porque no todo está visible, ¿cierto? Porque voy a visibilizar muchos aspectos. Pero, por ejemplo, el material de clase, vamos a ver esta resolución del director. ¿Vale? Gerencia de entidades financieras. ¿Qué les pasé esto? Ya recuerdo por qué les pasé en la anterior versión de este curso, no en este en particular, porque estoy viendo el reporte de la gestión pasada. Aquí, ¿qué me permite ver Moodle? Voy a volver un instante. Me permite ver, por ejemplo, usuarios activos, qué usuarios han descargado esta lectura, quienes ni siquiera la han abierto, quienes no la han considerado y otros elementos. Vamos a ver otro tipo de filtro en este caso. Vean, aquí ya me da un pequeño detalle. Vamos a subir el tamaño. Ha habido 11 visualizaciones por 7 usuarios respecto a ese contenido. Eso significa que de un total, la anterior versión, de un total de unos 14 estudiantes que tenía entre Campus Cochabamba, Campus La Paz,
Apenas 7 vieron el contenido. ¿Cómo sé eso? Cookies. Recopilas información. ¿No que se borraba? ¿No que se perdía? ¿Estará correcta entonces la declaración de política de cookies que mostramos hacia afuera? No, no. ¿Será importante prever este aspecto? Sí. ¿Por qué? Porque eventualmente todo ese tipo de información ayuda para la toma de decisiones. Vamos a cerrar esto un instante. Un segundo. Y vamos a volver a ver. Aquí entra de por medio precisamente lo que conversábamos hace unos instantes. Uno, no tenemos una norma sobre cookies en nuestro país. No lo tenemos. Podríamos eventualmente validar cierto comportamiento respecto al uso de cookies en función a lo incipiente que tenemos desarrollado en el tema de protección de datos personales o protección de datos en general. Y digo incipiente porque en realidad es casi nulo. ¿Cómo llenamos esos vacíos? Por costumbre, parece que no, porque incluso nuestra sociedad tampoco está acostumbrada a ciertos elementos que hacen al desarrollo informático. Porque si no sería sencillo que yo pregunte qué son las cookies y en realidad todos tendrían que responderme sin necesidad de googlear o preguntar a GPT. Pero esa circunstancia no es todavía algo cotidiano. Es más, tu percepción de lo que son las cookies puede ser una que en realidad no es correcta. Por ende, ¿cómo llenamos esos vacíos? Comportamiento. ¿Y eso por qué? Porque la ética tiene una percepción general, no es un específico. No hay un principio ético aplicable a la informática. ¿O sí habrá? Pues resulta que sí existe. Y fue enunciado por Mason. Y lo denominó en función a su acrónimo. PAP. ¿Qué es lo mínimo en un principio ético que debemos considerar en el ámbito informático? Privacidad. Por si acaso el acrónimo es por sus siglas en inglés. ¿Vale? Privacy. Privacidad. Accuracy. Exactitud. Propiedad, sobre todo propiedad intelectual, derechos de autor. Y accesible. Accesible. ¿Qué es lo mismo que esperamos en el desarrollo informático? En términos de un principio o de principios éticos. Primero, que no afecte tu privacidad. Segundo, que la información sea exacta, confiable. Que no genere duda. Que no lleve error. Que no implique una vulneración de derechos de privacidad. Sala de Zoom se encuentra bloqueado por el interior. Sí, hay algunos que se usa por concepto. No te preocupes, lo voy a habilitar nuevamente. Lo puse para ver quiénes llegaban tarde también a la sala de Zoom. Vamos a volver a visitar. A ver, volviendo a la pregunta. ¿Qué tanto sabe UPB de ustedes? ¿Qué es mucho? Demasiado. ¿Qué tipo de información clasificada tiene Internet de ustedes? No digo clasificada porque sea secreta, sino cómo la organizada. A ver, vamos por lo evidente, por lo obvio. Estado de cuenta. Es razonable. Pero, ¿por qué pudiera tener información respecto a su situación financiera? Por ejemplo, si son deudores en el sistema financiero, ¿tendría acceso a esa información?
Creo que sí, UPB tiene acceso al buró de información, porque sé que si estás mucho tiempo en mora te pueden poner. No lo suelen hacer, pero te pueden poner. Eso significa que tenemos acceso a los buros de información y un buró de información maneja la información crediticia, la información financiera, el estado de cumplimiento de su vinculación con el sector financiero, además de muchas otras cosas. Pequeño o gran detalle. Y después de que se gradúen, después de que terminen toda la carrera, ¿por cuánto tiempo va a guardar su información digital UPB? ¿Quién gestiona esa información? ¿Qué medidas de seguridad se implementan? Podemos eventualmente proporcionar esos datos a otros entes. Así como accedemos a otros, no entregamos información a los buros. ¿Y por cuánto tiempo se van a mantener? Porque por si acaso tenemos la red alumni o alumni, como quieran, que por cierto es permanente. Eso significa que al cabo de sus 4 años de formación, igual van a seguir estando vinculados a la gestión de información. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se lo declaran? ¿Sabemos quién gestiona esa información? De manera general podríamos decir DTI, pero eso es demasiado general. ¿Y qué tipo de información colectas? ¿Qué haces con esa información? Por eso entra una lógica ética. Y eventualmente en algún momento podría aplicarse una circunstancia de derecho al olvido. Por favor, UPB, este tema no lo recuerdes más. ¿Podrá? ¿Por qué? Es su derecho. Muy bien. Ya. Yo creo que si me preocupara, debería enviar una carta, hacerlo de la tradición y no debería recibir una respuesta. Ya. ¿En qué caso sí podría recibir un? Eh, Por ejemplo, ¿podemos borrar un registro de reprobación? No, porque es parte de la historia de la carrera. Pero podríamos borrar la aplicación de alguna sanción porque has incumplido algún parámetro del reglamento. Y también que has vulnerado dentro del reglamento. Si ha sido una circunstancia leve, o ya ha implicado una circunstancia mayor. Ejemplo, fraude. Porque por si acaso, por reglamento, si implicamos fraude, ¿cuál es nuestra obligación como universidad? Dar a conocer a todo el sistema universitario. No solo se queda en la base de datos del PER, sino que pasa a todo el sistema universitario. Y ahí entra en juego un pequeño detalle. Turnitin. ¿También usa cookies? Obvio que sí. ¿Manifiestan su consentimiento por el simple uso de Turnitin? Sí. Les ha debido ocurrir en alguna ocasión, suben un trabajo a Turnitin y les salen las coincidencias, ¿no? Y entre las coincidencias indica otro trabajo presentado por un estudiante, pero está bloqueado. O sea, no puedes ver ese trabajo, pero sí te indica de que hay mucha coincidencia con lo que tú estás presentando. ¿Exacto? ¿Por qué no te da el detalle de necesariamente? Exacto. Por un criterio de privacidad. ¿Lo tenemos reglado en nuestro país? No, pero aún así se convierte un estándar de cumplimiento. ¿Derivado de qué? Inicialmente, en el caso de Turbis, sujeción a norma, porque no solo se sujeta a norma boliviana, se sujeta a normas. Exacto. Ahí sí podría ser la costumbre. Ahí sí. ¿Por qué? Porque si bien es una norma de otro país la que le impone cierta conducta a Turbis, también se le impone más allá de las fronteras o del ejercicio jurisdiccional de dicha normativa. Y por costumbre lo sigue aplicando. Porque acá podría decir, como no tenemos de datos, aquí lo que resulta que el trabajo que es presentado es parecido al trabajo presentado por un estudiante de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Es más, te permito leer el trabajo. Pues, por privacidad, por derechos de autor, propiedad intelectual.
por más de que la norma boliviana no lo manifieste de forma explícita. Ahí entra la connotación de ética e informática. Una ética derivada no solo de principios y valores, sino también del comportamiento normativo en otras regiones, en otros ámbitos, que pueden extenderse a la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque los servicios pueden ser globales. Eso además tiene una incidencia muy marcada en los 4 conceptos que mencionaba de Mason, que vean, son ya relativamente antiguos, datan de 1986. Sí, muy bien. Y esto ya se discutía, por lo menos desde un parámetro ético vinculado a la informática, cuando acá ni siquiera nos enterábamos de esta posibilidad. Pero ¿cuándo comienza a hablarse de una regulación informática en nuestro país? ¿Cuándo comienza a vislumbrarse la necesidad de una regulación informática? Esto acontece recién a mediados de la década de los 90, 1993, 1994, cuando se plantean los primeros proyectos de ley de protección de datos, gobierno electrónico y comercio electrónico, que ya se comenzaban a vislumbrar a nivel internacional. Y esto se debe sobre todo a la regulación futura de Internet. ¿En función a qué? La NII, National Information Infrastructure, o Global Information. La infraestructura de información global o la infraestructura de información nacional. ¿Por qué? Porque la información no solamente radica en un país. Ya hablamos incluso de su uso transfronterizo. Sin ir lejos, siendo bastante incidente con usted. La universidad tiene contratado el servicio de Google Analytics en su página web oficial. ¿Qué mide Google Analytics? ¿Cuándo se conectan? ¿A qué hora? ¿Desde qué dispositivo? ¿Qué sistema operativo tiene su dispositivo? ¿Qué periodicidad de uso le dan a la página? ¿Qué es lo que más ven en la página? ¿Qué relación con la información o palabras clave contenidas dentro de la página para que nos permita conformar su perfil de consumidor digital? Con mayor razón, sientan como usuarios, como partícipes de la información dentro de la universidad. Concretamente, sistemas y UPV virtual. ¿Y dónde va esa información? ¿Quién la gestiona? Tenemos un centro de cotejamiento de datos de Google acá en Bolivia. ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál es el centro de datos o de procesamiento de datos de Google más cercano a nuestra región? Argentina. Buenos Aires. Sin ir lejos. Probablemente, y si se animan todavía, al año hagamos la visita a Google. Porque en Argentina, en Buenos Aires, es precisamente donde se encuentra el centro de procesamiento de datos de Google más cercano a nuestra realidad. Eso significa que toda la información que colecta el sitio web de UPV a través de Google Analytics, ¿dónde se procesa? Probablemente en Buenos Aires. Por lo menos un clúster de información en Buenos Aires. Nada raro que otra parte del clúster se procese más lejos. Se procese, por ejemplo, Denver. O se procese en California. O en el Brasil. Dependiendo los nodos de conexión. ¿En función a qué? Tu propio servicio de Internet. Porque no todos los servicios de Internet se direccionan a un mismo enrutador. Se pueden direccionar a los enrutadores que quieras, o más cercanos, o mayor amplitud de banda, o con mejor servicio. Y eso lo escoge ¿quién? Nuestro sistema de nodos de la y nuestro enrutador. Donde nosotros no tenemos ningún tipo de relación, por lo menos en el, a menos que nos animemos a tocar toda la parte de protocolos de comunicación de Internet. Y que le digamos a Internet, preferentemente quiero conectarme a través de este enrutador, a través de este servicio. Eso es lo que comúnmente hacemos con una red VPN. ¿Alguna vez han intentado ingresar a Vilex, pero no por intermedio de la página de nuestra biblioteca?
Han podido acceder a toda la información que tenemos. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras que, ingresando a través de la página de Bidex, tengas un tipo de información, pero ingresando a través de la biblioteca de UPB tengas otro tipo de información? ¿Cómo? Direccionamiento. Tratamiento de la información. Y eso es crucial del funcionamiento de Internet. Porque establece los puntos de diferencia. Cuando entras por tu cuenta, cuando entras por un sitio seguro o autorizado. Y esto es un componente técnico. No tiene absolutamente nada que ver todavía con normativa, porque nuestra norma no. ¿Vale? Pero eventualmente llegará alguna incidencia en la cual llegue a contemplar. Razón por la cual, cuando hablamos de la relación de la ética y la informática, el poder identificar los vacíos normativos y llenarlos eventualmente con principios y valores éticos o resultantes de la aplicación de normas técnicas que se convierten en parte de la costumbre también desde una percepción ético-moral, prevé el surgimiento de las disposiciones legales en función a que los principios orientadores de estos. Como principios PAPA. Sin ir lejos. Donde podemos destacar además los siguientes aspectos que tarde o temprano se van a incorporar en la legislación consecuente. Primero, practicar el derecho a proveer y el derecho a recibir. ¿Proveer qué? Información. Y también recibir información. En la medida de que ésta no afecte ni a la privacidad, no altere la propiedad intelectual, no afecte la exactitud y eventualmente la accesibilidad de la información. Pregunta del millón. ¿Quién está 100% seguro de que en el lapso de unos 15 minutos a una hora, exagerando, no encuentro 10 fotografías de ustedes? Sin entrar a Facebook. ¿Quién está 100% seguro? Tengo una mano levantada. Fabio. 2 manos levantadas. Es que yo no sé. Ojo, sin entrar a fe. Pero no he dicho nada de... He entrado a Google, no he puesto mi nombre. Ok, pero no has sacado mi imagen de Google Fotos. Y en Google Fotos tengo no una, tengo más de 10 fotografías de sin lejos. O eventualmente tengo fotografías del match. Y ahí tengo por lo menos 10. Más 10. Ahora. Y ojo que solo estoy hablando de mi cuenta. El derecho a proveer o recibir información. 1. ¿Implícitamente tenía permiso de ustedes para sacarles las fotos? ¿La universidad tenía ese permiso? Sí. ¿Y él no tenía? ¿Y él está en su contrato? Sí. Todo que no es un consentimiento expreso y explícito. Es uno que se entiende por la aplicación de su contrato. Y eventualmente, por mi condición actual, como que me encuentro dentro de ese mismo rol. Cuando era docente, sí. Y ahí entra una discusión bastante fuerte respecto a acceder a la información y no solo accederla, sino distribuirla. El simple hecho de que la suba a Google Fotos. ¿No les parece interesante, por ejemplo, cuando están utilizando Google Maps y da la casualidad de que justo cuando sacaron la foto esférica para la fotoproducción de lo que es la foto 360, justo está pasando algo? ¿Qué hace Google Maps? Elimina los, lo pixelea, lo oculta. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a transmitir esa información. No, y es interesante, ¿no? Porque se debería tener por sentido común esto, pero Google tuvo que recibir una demanda nacional. Lo recién actualizó de acciones, ¿no? Exacto.
Ahora, imaginen con todo lo último que nos ha presentado Google con su keynote, con su Google I.O. de la semana, cuando nos mostraba, por ejemplo, una suerte de realidad aumentada para Google Maps, que por cierto ya existía, era bastante básica, hasta peligrosa, ¿no? Porque significaba cuando tú usabas Google Maps, ya veías mapa 2 dimensiones, sino que lo podías ver en 3 dimensiones. Abrías Google Maps, trazabas una ruta y podías tener tu celular apuntando a las diferentes edificaciones que tenías cerca y te iba sacando los detalles de cada edificación a medida que ibas avanzando. Ahora tenemos una funcionalidad similar, incluso más avanzada, en una dinámica, si quiere, mayor. ¿Por qué? ¿Por qué mayor? ¿Sabían que ahora puedes entrar dentro de un edificio en Google Maps? No de todos, algunos. Eso no involucra invasión de privacidad, pero se supone que tú has tenido que dar el consentimiento para que eso sea posible, que tú puedas ingresar dentro de una edificación, porque además debes transmitir los datos con exactitud. Por si acaso, la versión de Google ya tenía algo similar. La última vez que mi esposa viajó a su programa de posgrado a Sao Paulo, le cambiaron la ubicación de los cursos y me escribe toda preocupada del aeropuerto. Dice, han cambiado. Mis compañeros todavía no llegan, ellos van a llegar en el siguiente vuelo, porque ella se fue por una línea, viajó con Boa, viajó con Gol. Me dice, ¿qué hago? ¿Los espero? Hoy, porque la verdad no me ubico dónde es. Y yo, si quieres te mando la ubicación y te mando más detalles para que tú llegues tranquila, porque tú conoces Sao Paulo, estás en Guarulhos, tú utilizar el tren gratuito, etc. Dice, nunca me he subido al gratuito, ni siquiera tengo que entrar. Ahorita te mando un video. Google Maps, aeropuerto de Guarulhos, y directamente captura de pantalla a una computadora y empiezo a grabar cómo tenía que ir desde la terminal donde se encontraba, por dónde tenía que atravesar el aeropuerto para llegar a la terminal del tren gratuito. ¿Y cómo acabas de mandarme ese video? Google Maps y Google Earth. Luego me escribe y me dice, ha sido tal cual me lo mandaste. Exactitud. Debes transmitir información exacta. Pero para eso también debes tener los permisos para mandar esa información. Caso contrario, no sirve. Debes evitar la invasión de intimidad. Bajo toda premisa. Y ahí entra precisamente lo que comentaba. Lamentablemente Google tuvo que aprender eso. ¿Por qué? Porque hubo muchos casos en los que Google vulneraba la intimidad de una persona sin saber. Y no siendo abogado de diablo de Google. Google no tiene la previsión de saberlo todo. No es omnisciente. ¿Por qué? Porque eventualmente si casualmente captura o utiliza una fotografía que ha sido capturada por vía pública, las cámaras de seguridad, por ejemplo, de los semáforos, Google no tiene por qué saber el trasfondo de lo que ha capturado, de la imagen. Pero lamentablemente ocurre. Como el caso de ese alcalde italiano que fue duramente amonestado, más socialmente que jurídicamente, porque lamentablemente no estaba en horario de trabajo en su despacho, se encontraba en su vehículo personal y acompañado de su secretaria. ¿Y cómo se dieron cuenta? Por la fotografía que le sacó un semáforo cuando se pasó una señal. Y como eventualmente Internet no olvida, o Google no olvida, sus adversarios políticos pudieron utilizar esa fotografía, invadiendo eventualmente su intimidad, su privacidad, lo que le costó su matrimonio, por cierto, además de ser una figura política, porque dejas de confiar en esa figura política. Lo interesante del caso es de que él ganó la demanda por derecho al olvido, y Google luego se vio obligado a quitar esa fotografía, obligado a sumar un algoritmo de que cuando alguien intente buscarla nuevamente, la restringe. ¿Por qué? Porque afectaba a su privacidad, su intimidad. Por eso el tema de invasión de privacidad. O lo otro que les había comentado, el por qué. Por ejemplo, al igual que Fabián, cuando tú haces la búsqueda del nombre de mi hija, ¿qué obtienes?
silencio informático. Porque eventualmente puedes tomar previsiones para lograr que tu información no sea de seguridad, no sea distribuida, no sea transmitida. ¿Por qué? Porque además debemos utilizar todos los mecanismos, además, para acceder a la información. Vuelvo a la pregunta de hace unos instantes. ¿Quién está 100% seguro que no puede comprar por lo menos 10 fotografías de ustedes? Pero en este caso cambiemos la circunstancia, utilizando métodos. Más allá de Google Drive. ¿Un ejemplo? Fabi Delgadillo. ¿Ah? ¿Qué elementos son comunes a Fabi? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué deberé tomar en cuenta para acceder a la información de Fabi sin entrar a sus redes? Muy bien. Vamos anotando algunos detalles. Ciudad. Centro educativo o unidad educativa. Porque estos dos simples detalles ya me pueden ser bastante útiles. ¿Por qué? Porque eso la liga por lo menos a una media de entre 20 a 30 personas. Puede ser más. No lo necesito extrapolar un dato. La edad de padre. Y más que la edad, ¿qué año salió bachiller? 2019. Gracias por darme el dato. Alguien está publicado. Exacto. Es que la macana doc es lo que lleva casi matando. ¿No? ¿A qué sí? Precisamente por lo que acabas de señalar. Las invasiones de privacidad ocurren más. Las personas súper herméticas. Y con las que son altamente sociales. Sí. ¿Por qué? No estoy invadiendo la privacidad. Estoy de esa suerte de amplitud, de libertad, de no restricción, que una de esas 20 o 30 personas puedo ligar el contenido de Pablo. ¿Qué necesito? Simplemente investigar un poco del tipo de que se dice. Y no necesito en su caso. Basta simplemente que con operadores booleanos, con un solo, que hay otros que son mucho más eficientes. Simplemente con Google logro ubicar de qué colegio salió. Porque luego de eso, ese ensayo-error, uno de esos 20, uno de esos 30. ¿Cuántos eran en tu promo? ¿60? ¿Un poco más? 20. 21. Uno de esos 21, pues, inclusive, llegando a la circunstancia, no necesitan ser siquiera esos 21. Basta establecer los nodos de vinculación o relación. Siempre va a convertirse en el jabón más tomará un poquito más de tiempo, probablemente. O de pronto, toma menos tiempo. Esta misma aseveración la hice con alguien que realmente es súper hermética con su información. Y no solamente quedó como una suerte más que amenaza, de alarma. Porque no lo había planificado así. Fue justo en una clase en la que sí estaba haciendo evaluación por partes. Y decidió intervenir en la clase. En mi caso no encontrarías ni una sola foto. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo me toma? La misma lógica. La misma. Lo único que no sabía, ¿qué años son? Bachiller.
¿Y por qué el bachillerato? Porque en el bachillerato eres un poco más dado a la posibilidad de que alguien te saque una fotografía. Peor ahora. Peor ahora. Y en este caso no busqué fotografías de su bachillerato, sino que busqué fotografías de su aniversario de haber bachiller, 10 años. Unas famosas reuniones de 5, 10, 20 o 25 años. Y me topé con uno de sus compañeros que le encantaba sacar fotografías. Y en cuestión de menos de 15 minutos tenía como 37 fotografías. Sin entrar a redes y simplemente usando operadores booleanos en los criterios de búsqueda. Obvio que quité proyector y le digo, Doc, ¿quiere ver sus fotos? Y ella estaba pensando, de seguro alguna que otra que ha salido en periódico. Y en efecto había unas 2 de periódico, de mujeres todo. Digo, nada, pero esas eran solamente 2. Tengo mejores y más. Se acerca a ver las fotos y no va a proyectar esto. No. Pero lo bien. Evitar invasión de privacidad. Y además, métodos justos y honestos. Lo que acabo de escribir es justo, es honesto. ¿Estoy vulnerando alguna regla? Si simplemente voy a ver, probablemente en el uso creo. Si eventualmente es una fotografía que, hasta por un tema de privacidad, hasta por un tema de imagen, no te gustaría que nadie vea el simple hecho que yo la difunda o permita que se difunda. Y eso mismo es la represión. Que puede no solo comprometer imagen, puede comprometer otros derechos más. Pueden métodos justos. Y ojo, que de pronto hubiera sido más rápido y más sencillo. Mandar con algún pequeño código malicioso. Todos justos y honestos. Y limitación ética. Ahora, todos tienen ese comportamiento. No. Yo no lo busco a ella. Yo no lo busco. Bien, bien. No. Hay otra familia de Delgadillo de Tomos. Hasta ahora. Solo he tenido 3 casos, de acuerdo con lujo de detalle, donde no he podido encontrar el equipo de búsqueda. Y una de ellas me lo dijo, no lo va a encontrar nunca. Y la verdad que hasta ahora sigo ubicado. No lo he encontrado. Pero, ¿por qué? Porque no he vulnerado esto. Porque si lo vulneraría, estoy seguro que es más, ahora tengo la posibilidad de buscarlo mejor. Tengo acceso al sistema. Pero mi curiosidad ya se aplacó. Esa doble información no se puede esperar a la de Sí, claro que sí. ¿Seguiría siendo un método justo y honesto? Sí. Entonces, digamos, yo tratado, digamos, a la universidad. Bien. Han debido ver porque se ha puesto muy de moda, ¿no? Los famosos videos sobre tienes su perfil en redes, en Instagram, o tienes sus reels, sus historias y demás. Que le encanta entrar a oficinas estatales, graba en aeropuertos, en oficinas de policía, y empieza a filmar. Y le pregunto, ¿por qué está filmando? Porque es mi derecho a filmar. Y hay una particular, justo lo vi esta mañana, en la cual sale un oficial de policía, un investigador. No lo confronta, pero sí le hace una serie de preguntas interesantes. Y en una de ellas le dice, ¿y me mostraría su identificación? Y le dice, no, prefiero mantenerlo en privado. Los datos de su cédula de identidad, haciendo la vinculación a lo que acontece en nuestro país. Los datos de su cédula de identidad son datos privados. ¿O son datos públicos? Son públicos.
Y ahí, por ejemplo, hay un exceso en esa afirmación. Que no puede asegurar que son datos privados. Es más, la policía o las fuerzas del orden sí te pueden pedir tu identificación, pero no en todo caso, sino en ciertas circunstancias. La verdad, él no estaba haciendo nada malo. B, ¿por qué? Porque estaba en un área común. Si ingresaría a un área en la cual debe mantener cierta privacidad, ahí sí le pueden pedir sus datos de identificación. Puedes grabar libremente en un banco, entonces está prohibido. No puedes. Puedes, pero no puedes grabar. Es más, en algunos bancos hasta te dejan utilizar el celular. Te dejan. Pero en ciertas ubicaciones, no en todos. Y les aseguro de que si son tan curiosos de agarrar su celular en los lugares que sí te permiten utilizarlo y comenzar a apuntarlo a las cámaras de seguridad del banco, no van a estar 5 minutos en acercarte y preguntarte ¿por qué estás filmando? Porque seguridad, institución. Seguridad mismo en la institución. Por eso son métodos justos y honestos. Además de que el informático debe preferentemente respetar la propiedad intelectual o los derechos de privacidad derivados de la propiedad intelectual o los derechos de autor, mencionando siempre las fuentes, haciendo citas, haciendo referencias de todo el contenido al cual accede. Pero estamos hablando de un comportamiento ético. Y ya acabamos de aclarar que no todos tienen un comportamiento. Lo que deriva en la gran discusión. ¿Qué hacemos? Regulamos estos aspectos, llenamos los vacíos, y eso nos lleva también a otra discusión. ¿Qué naturaleza tiene el derecho informático? ¿Es público o es privado? ¿O es híbrido? Lo que mencionaba el día de ayer. No somos todavía una disciplina 100%. No. Tenemos esa particularidad y probablemente la mantengamos siendo igual a una disciplina de la transversalidad respecto a todas las áreas del conocimiento jurídico. Porque lo informático tiene directa o indirecta relación con las diferentes áreas o disciplinas del campo de nuestra profesión. Indistintamente de dónde lo empleemos o dónde se desenvuelva. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nuestro objeto de estudio. Y el objeto de estudio es el tratamiento automatizado de la información. Y la información se maneja tanto desde un enfoque privado como desde un enfoque. De ahí que la regulación resultante en el campo del derecho informático tenga la misma particularidad. Esa política de cookies, mal elaborada, mal redactada, mal pensada de nuestra página web, una regulación privada. En el momento que el Estado defina cierto lineamiento, se convertirá también en una regulación pública. Por lo tanto, nosotros tendremos que adaptarla a ese parámetro. No podemos alegar, somos una entidad privada y por lo tanto somos autónomos en toma de decisión sobre este aspecto. En realidad, no. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una entidad regulada, mucho más por el servicio que brindamos. De ahí que podamos entender muchas de las facetas y particularidades del derecho informático, entre ellas la relación con diferentes disciplinas. Nos relacionamos básicamente con todas las disciplinas jurídicas. Simplemente por razón de tiempo voy a mencionar 3 campos. Uno de ellos en el ámbito privado y 2 de ellos en el ámbito público. En lo civil, con la protección de los derechos de la personalidad. Incluso el mismo concepto de persona. ¿Sabían que apenas 2 meses después del lanzamiento de Meta ya se dio la primera demanda de acoso sexual virtual? 2 meses. Apenas 2 meses de diferencia. ¿Por qué? Porque ahora resulta que también tenemos que preocuparnos de la representación virtual de una persona. Y por si acaso, esa representación virtual para algunas legislaciones no es una simple extensión de la personalidad. Puede involucrar toda una noción separada. Individual. Eres uno en el mundo real. Es otro en el mundo virtual. El tema del metaverso y toda la realidad aumentada, como que ha caído
poquito, ¿no? Ya no está de moda. Ahora es la lógica de la inteligencia artificial. Pero eso nos lleva también a otra gran discusión, que eventualmente ya la salvábamos con algunas apreciaciones que les di la semana pasada y ayer. ¿En qué sentido? ¿La IA crea algo de la nada? No. En el momento que lo haga, le podemos acreditar derechos criminales o derechos morales. Ese es el debate hoy, en la lógica de la propiedad intelectual. ¿Derivada de qué? Del concepto de persona. La IA es una persona, o por ahora. Y digo por qué por ahora, porque hasta el concepto básico de persona cambia. Porque en todo caso, si nos remitimos al concepto básico de lo que es la persona, es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, si en algún momento le atribuimos la posibilidad de generar derechos de autor a la inteligencia artificial, es el primer camino, es el primer estadio a considerarlo otro tipo de ente. Y por ende, bueno, si ya hemos hecho eso con orangutanes, ¿por qué no hacerlo con el desarrollo de la IA? Pero no hay eso, fíjate, creo que tiene posibilidades en otros países. Ciudadanía. Que ojo, la ciudadanía es un concepto político mayor que el de la nacionalidad. ¿Cierto? En el caso de Sofía. ¿Han visto los últimos trabajos de US Robotics? ¿Han visto a Atlas? ¿Han visto los últimos avances en humanoides? Hay uno que es espectacular. Es un pequeño humanoide que cuida niños. Japonés. No por nada, por sorpresa. Y ahí es donde surgen las consultas. Variará la percepción de lo que es persona gracias a la IA y al avance tecnológico actual. Esa fotografía que nos parecía más un meme, pero es una suerte de recordatorio de esa frontera de Elon Musk besando una humanoide. ¿Vieron esa fotografía? Fue de la semana pasada. Y precisamente te pone las cosas en perspectiva. Vamos al hospital, que comúnmente es donde generalmente trazamos la mayor relación con el derecho informático. ¿Por qué? La conducta humana. Yo los mostraba ayer. Delitos informáticos. Los ilícitos cometidos a través de las redes, a través de los medios informáticos. Y ya hemos incluso profundizado este aspecto. Ahora saben que incluso tenemos que cuidarnos o preocuparnos por el audio que puedan grabarnos y no solo una fotografía, porque hasta pueden generar contenido con nuestra propia. Ya no solo los deepfakes, porque ahí ya como que uno se da cuenta que es relativamente falso. Pero y cuando te topas con tu misma voz, tu mismo timbre, y hasta pueden aprender con el léxico. ¿Cómo se darían cuenta de que eventualmente utilizan su propio léxico? A ver, dejemos volar la imaginación un instante. ¿Cómo replicarían mi voz? Como para que eventualmente nadie dude de que lo que estoy diciendo probablemente lo podría haber dicho. Ya. ¿Y cómo sabes qué léxico tengo? ¿Cómo sabes qué términos utilizaría? ¿Y cómo eventualmente, gracias a Internet, podrías? Ese detalle. Todo bien, cool. Todo bien. Mi canal de YouTube. Ahí tienes voz e imagen. ¿Alguno que otro artículo que tengo escrito? Con mayor razón. Aparte de mis clases grabadas. ¿Sería más sencillo? Sí. Lo que hace que tú puedas dudar de cualquier contenido digital, del cual figurare voz, tu imagen, tu rostro.
Porque a medida que evoluciona la inteligencia artificial, esto se pone en el dicho, ¿no? La comisión de nuevos ilícitos. Ya les había comentado aquello. Incluso podemos generar un audio de Alejandro dando una suerte de speech de 2 horas a favor de BTS. Está súper contento. Pero y si eventualmente no hacemos eso y eventualmente utilizamos tal circunstancia para una declaración que tenga alguna connotación jurídica por parte de Alejandro, esta empresa sería de poder invalidar aquella información. Ayer estábamos hablando del Internet de Banco Fácil. O sea, hay quien le han hecho una carta. Quien nos dice que se podría grabar, que se podría hacer un video con su cara, con su voz, con sus expresiones, diciendo lo propio en su cara. Sin necesidad de algo tan elaborado, No. con algo extremadamente sencillo. YouTube, sin necesidad de un deepfake. Ok. Aquí, 3D para estoy seguro que vi ese video. No estoy seguro que lo voy a buscar. Impresora 3D para escritura. Eco, ¿ve? ¿Quiénes pasaron clases con el profesor? ¿Cómo se llama? Bueno, sin necesidad de dar el nombre. Contratación internacional. En la clase de contratación internacional les pidieron que copien todo un libro a mano. Yo también me quedé con ¿qué? Claro, la explicación que me dio fue, no, es que vamos a hacer prácticas, le voy a hacer preguntas, es la mejor forma que tienen para aprender. No todos son kinestésicos, por si acaso. El kinestésico sí necesita escribir para que se le quede grabado. Pero no. Ahora, ¿cómo cae en un absurdo? Ok, solo te va a costar unos 3,000 bolívares el impresora 3D y un poco de navegación en GitHub para encontrar el código, pero podrías hacer esto. Es una impresora 3D y está escribiendo como si se tratara de la persona. Lo único que necesitas hacer es subir ¿qué? El patrón de tu letra. Hay plantillas, creo. Plantillas. Puede generar cuentas con la letra. Igual hay. Letra igual. Yo lo tengo. Aquí parece escaneado. Exacto. Todo tiene falla porque no reconoce, por ejemplo, la E. Me da la casualidad. A ver, si tú estás estresado, si tú estás preocupado, afligido, te sientes perseguido, escribirías así de repente. ¿No les ha llamado la atención la primera hoja de la carta del interventor? A mí sí. Justificación. No solo eso, no solo el contenido. Vamos primero a forma. Está muy ordenadita. Es cierto. Y la verdad no escribe así. Y ven. Para el que crea que la tecnología no te puede ayudar, incluso en esto. Porque hasta tú la puedes configurar para que tu letra sea más creíble. ¿No? Sin ir lejos, yo tengo mi caligrafía, que sé que es una vaina, mi letra, mis hormigas.
Ok. Voy a aumentarle el tamaño y se los voy a mostrar. Para que vean cómo en el ámbito digital realmente entramos en una connotación muy particular. Esa es mi letra digitalizada. Lo único que no llega a reconocer son ciertos caracteres, sobre todo acentos. Pero a medida que escribes, es la misma. Sobre todo la particularidad de mi D. Incluso si la anotamos allá, se nota. ¿Por qué? Porque usamos una plantilla para poder generar algo. Tanto en minúscula, no voy a usar acentos, como mayúscula. Vean cómo cuando corrige automáticamente cambia la letra. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter de. Pero eso tardará una nada en que se corrija. Claro, no hice esta prueba para en algún momento decirles, ya, bueno, si les han pedido que transcriban todo el texto, incluso hay formas en las cuales tú puedes pedirle a tu impresora que tenga errores en la impresión como si se tratara de un bolígrafo. Errores en el trazo, cuando apretas demasiado, etc. Y ojo, esto ya es viejo. Volvemos al tema. Ética, comportamiento ético. Tantas cosas que se pueden llegar a hacer, pero que en efecto no deberás hacer. Vamos a quitarlo de. Porque para uno está bien, para otra persona puede estar bien. Sí. Hasta por un tema de límites, ¿no? Por un tema de percepción y límites. ¿Por qué? Nuevamente por un tema de interés. O necesidad. Más interés que necesidad. Entonces ahí entran en juego muchos pormenores, sobre todo cuando hablamos de campo. Y este campo se llama, en este caso, la relación del derecho informático con el ámbito penal. Con el ámbito constitucional pareciera que es un poco más circunscrito. Sin embargo, puede ser bastante extenso. Podríamos resumirlo en el reconocimiento de derechos individuales, o no también derechos y obligaciones colectivas, o la limitación del ejercicio de potestad o poder. No solamente derechos, no solamente deberes, sino también el comportamiento de la propia autoridad. Partiendo de una pequeña premisa, el reconocimiento de todo lo que representan derechos y obligaciones vinculadas al tratamiento automatizado de la información, que por suerte sí lo tenemos, mal que bien, en nuestra Constitución, artículo 21. Porque es a partir del artículo 21 que podemos hablar de una gama de derechos insertos en la realidad informática sin necesidad de recurrir a otros medios, otras vías o otros parámetros normativos. Pero es extremadamente general, como la mayor parte de la Declaración de Derechos contemplada en la Constitución, porque requiere luego desarrollo por normatividad explícita o normatividad explícita, circunstancia que por el momento no tenemos. Pero de todas formas, es evidente que el derecho informático tiene una serie de relaciones con todo el campo jurídico, pero además de la relación con el derecho en general, ubicamos ciertos clústeres, ciertas áreas en las cuales llega a tener mayor relevancia, como herramienta, apoyo en la toma de decisiones, para el registro de la información, también como herramienta, para el manejo de la seguridad, también como herramienta, y obviamente el campo administrativo, igual como herramienta. Por eso es que habíamos abordado en un principio la previsión de la informática jurídica, tanto documentaria, de gestión, y actualmente la informática metadocumentaria. Además de los campos de desarrollo de Legal Tech, Tech y ahora, Low AI, inteligencia artificial. En todo caso, la respuesta a la consulta que hacíamos en un principio, por fin, ¿dónde ubicamos al derecho informático? ¿En medio
¿Más en el orden público? ¿Más en el orden privado? ¿Dónde lo ubicamos? Depende de su empleo. Porque para algunos tendrá una connotación más de orden privado. ¿Por qué? Porque hasta consideramos que nuestra información debe mantenerse de forma cautelosa, más en una lógica restringida, en una lógica donde no todas las personas puedan acceder, versus manejo más público, más abierto. ¿Funciona qué? Aquel tipo de información que manejas no compromete privacidad, no compromete derechos vulnerados de terceros, no estoy afectando intereses terceros. O bien, un justo medio, una suerte de equilibrio. ¿Por qué? Porque eventualmente tienes información que solo te compromete a ti, o te favorece o te interesa solo a ti. ¿Por qué? Porque has decidido que así sea. Por ejemplo, y esto sé que va a generar más duda y contradicción. ¿Y si les dijera que tengo una cuenta OnlyFans? Y lo aprovecho y generalmente molesto así en Twitter. Y en efecto, tengo una cuenta OnlyFans en Reddit. En Reddit. ¿Saben por qué? Porque es un juego de palabras. ¿Qué significa fans en inglés? Ah, ventilador. ¿Me hubieran visto los rostros de la mayoría de los derechos? ¿Y qué compartimos en ese grupo de OnlyFans en Reddit? Fotos de ventiladores. ¿Qué es lo peor? Ven lo público y lo privado, depende del uso que tú le das. Me acuerdo cuando les comenté esto al vecino. El otro fue genial, quería sacarle una foto, no sé por qué no lo hice. Hasta que les mostré. Y van a ver mi cuenta. No, por favor, no. Y vean este clásico y el ventilador de ¡Papá! Depende del uso. Y la verdad, el campo informático llega a ser tan interesante en ese sentido que hasta llegas a generar comunidades distintas. ¿Quién ha jugado alguna vez Sims? El mismo concepto de avatar. Eres uno en una realidad alterna, es otro en una realidad fáctica, pragmática, física. Imaginen cómo se iba a exacerbar con el tema del metaverso. Por suerte se ha como que desinflado un poquito. La verdad, no le veía tanta incidencia al metaverso. ¿Saben por qué? Porque lo estábamos puerilizando demasiado. Ah, pero el concepto es bien interesante. Y a ver, se los truco. Les cambio la idea de un metaverso. Y que tiene que ver tanto con un orden público como un orden privado. E inclusive una división bien interesante de esto. Lucrativa, no lucrativa. ¿Cuál es la biblioteca de sus sueños? ¿Que han visto alguna vez por redes? No que la hayan visitado de forma física, pero que la han visto y ustedes dijeron, quiero estar ahí. Porque de seguro alguna vez la han visto. ¿Alguna vez han tenido esa connotación? O hasta una fotografía que ven plagada de libros. ¿Y si utilizaríamos el metaverso para eso? Por ejemplo. Cuando en pandemia estaban utilizando las imágenes de 360 grados para que las personas pudieran visitar museos o recreaciones de las pirámides, por ejemplo. Exacto. En el caso concreto de Google Expeditions, o realidad aumentada, o realidad 360. Durante pandemia tuve la dicha, por ejemplo, de pasear en góndola en Venecia. ¿Cómo? Videos 360.
inmersivos, además. Ni siquiera simplemente que me ponía las gafas y solo tenía que mirar a un lado y al otro lado. Ya hasta te estaba viendo a todo la góndola, sino que hasta podías interactuar y decir, no, mejor vete para este lado. Tocabas, ¿no? Una pantalla virtual. Si ese fuera el concepto del metaverso, cosa cambia, ¿no? Hay una biblioteca que me encanta, ¿no? Es la Broward County, es la biblioteca de Nueva York, ¿vale? Tengo mi tarjeta de registro, tengo lecturas ahí en la biblioteca de Nueva York, hago préstamos de libros, saco libros con relativa frecuencia y me gusta leer ciertos fragmentos, pero mis favoritos, por ejemplo. Pero me encantaría, en ese sentido, sería una experiencia inmersiva bien interesante, el simple hecho de que tú, bajo el mismo concepto de el universo digital, ¿ok? El metaverso digital. Meta hace mucha alusión a Facebook. A mí me gusta hablar de realidades aumentadas. Sí. Pero si me permitieran, por ejemplo, utilizar una realidad aumentada para visitar bibliotecas del mundo, pero eso es una discusión. Y la propiedad intelectual. Y la velocidad del información. ¿Qué me garantiza que el libro que te estoy prestando es la edición que me prometieron? Y luego volvemos a esa dualidad de lo público y lo privado, lo abierto. Lo interesante de la informática es que está, quieran o no, en medio. Y depende del uso. Porque no es lo mismo que yo me ponga una serie de gafas, un Oculus Rift, una gafa de realidad aumentada. Y a partir de esa gafa de realidad aumentada pueda tener acceso a una biblioteca. Que hasta tenga guantes y con esos guantes pueda darme el lujo, la experiencia virtual, no física, de recorrer los pasillos de esa biblioteca y poder escoger los libros que quisiera leer y que se representen virtualmente. ¿Qué restaría para que sea una experiencia satisfactoria? La parte física. Esa es todavía la frontera de informática. ¿Sabía, por ejemplo, que ya hay un desarrollo de dispositivos que pueden suplir el olfato? Que eventualmente te pueden llevar un estímulo eléctrico al cerebro para que tú puedas suplir la falta de olfato, precisamente a consecuencia del COVID, de la pandemia. Para todas aquellas personas que han perdido el sentido del olfato. Por ejemplo, también hay prótesis para brazos que ya han desarrollado sensores de tacto. Los pacientes podrían distinguir fácilmente una naranja en un modelos ápticos, precisamente. ¿No? Que todas las terminaciones nerviosas pueden ser replicadas y se integran a la prótesis, cosa de que se conecte con tu sistema nervioso y la sensación de tacto se vuelve a recuperar, por más de que se trate de una prótesis física. Nuevamente, público, no, privado. Desarrollos con precio, desarrollos con un costo elevadísimo o desarrollos de orden. Y ahí en medio, la informática, la tecnología y el desarrollo actual. Por eso entendemos que el derecho informático, al tratarse del objeto de estudio de la informática para su regulación, gravita en ambos escenarios, en lo público y en lo privado, más que nada en una lógica transversal a esto. Y así se va a mantener con muchas otras disciplinas de derecho, por las particularidades que denota precisamente la disciplina. Y llegamos a un punto clave. ¿Qué tan relevante fuera una legislación informática y el carácter que debiera tener? ¿Cuál considera que debiera ser su carácter? ¿Es más preventiva o suele ser más correctiva? Correctiva. Suele ser más correctiva. ¿Por qué? Tal vez por lo que hemos hablado de que es mucho más difícil el tema de cómo regular cosas, se dan cuenta quién está haciendo cada cosa y también correctivos es una vez está el delito.
ya sabes, Ajá. sabes cuál es el delito que tiene ahí. Ya. No solo de delitos, sino en general cualquier conducta humana. Bien. Ahora, si hablamos de la legislación derivada de la informática en el estado actual de las cosas, ¿qué preferirían? ¿Más preventivo o más correctivo? En el estado actual, con todo el ejemplo de inteligencia artificial actual, preventiva, ¿no? Y ahí sí hay un dilema terrible. ¿Cómo puedes prever todos los diversos usos de inteligencia artificial? O de la tecnología, o de la informática en general. No es fácil. Primero, ¿por qué? ¿Quiénes son los llamados a emitir la legislación? ¿A quién le debemos la existencia de las leyes? Hablemos primero de leyes. No de José María. Al órgano legislativo. ¿Confiarías en nuestro órgano legislativo para una regulación preventiva? La respuesta es categórica, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Les mostré, ¿no? El caso de Living Labs. Ese sintetizador de voz. Creo que lo más inmediato que podríamos hacer es suscribirnos a los convenios porque no estamos suscritos, ¿no? Cuando tomar más el convenio de la actuación. Creo que sí podríamos confiar porque han sido realizados por técnicos, por especialistas en la materia. Bien. Yo creo que por ahí se entiende. El convenio de Budapest, el convenio de Estrasburgo, las normas de Niza, incluso las normas modelo de la CENUTMI. Hay una buena cantidad de disposiciones normativas de carácter internacional que pueden suplir la falta de disposiciones legales locales. Pero ahí nuevamente entra en pugna el concepto de soberanía, ¿no? La soberanía absoluta. El concepto ya no existe, la soberanía absoluta. Pero además de acuerdos y convenios, ¿cuál es el otro mecanismo? Aparte de ley, ¿cuál es el otro mecanismo de regulación? Que quieran o no, implícitamente está dentro de la categoría de legislación, pero sin ser ley, sin ser norma jurídica. También tiene que ver con un plano internacional. Protocolos, estándares, reglas técnicas, porque son las que actualmente regulan de una u otra forma el alcance del desarrollo informático. Bueno, en el caso de Living Labs, la parte ética, te hacen poner una casilla de verificación de que reconoces que el audio que estás procesando es tuyo o que tienes los derechos para procesar. No lo puedes mentir. Puedes marcar una casilla sin el consentimiento real de la persona a quien has grabado para sintetizar su voz. Y todo va a depender también del uso que le vas a dar a ese sintetizador de voz. Imaginen si escucharan, por ejemplo, de una persona que sabe que es un liberal recalcitrante, que por poco le prende velas al capitalismo, hablar de una doctrina socialista. Y no solamente eso, sino echar flores respecto a una corriente comunista, con su propia voz. Factible de tocar, obvio. Bastante discutible, obvio. ¿Y cómo trazas quién lo hizo? ¿Cómo descubres quién lo hizo? Y en efecto, va incluso hasta con tu credo. Como lo dice Ignacio, me desbautizo yo solo. ¿Perfectamente posible hoy? Sí. Y vean en el momento en el que estamos. Si hoy, con el desarrollo relativamente incipiente que todavía tenemos, lo que significará más adelante, los grandes retos de la regulación de las inteligencias artificiales. Se ha propiciado una discusión bastante interesante en el ámbito internacional a partir de esa famosa carta de figuras
del ámbito técnico, del ámbito informático, de la ciencia, figuras políticas también, claman por una pausa de desarrollo de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Uno, para evitar eventualmente medidas apresuradas. Italia prohibió ChatGPT, por si acaso. La medida es prohibir, es preventiva, o es más correctiva. Porque ya ha habido una consecuencia correctiva técnica. Midjourney deja de ser gratuito. ¿Y por qué Midjourney ha dejado de ser gratuito? ¿Saben uno de los pormenores? Porque decidieron meterse con el Papa. ¿Vieron las fotos del Papa? Sí. Pero, Las mejores eran las del Papa Fashion. Aunque en todo caso me gustó más las versiones militares del Papa y de juegos. Realmente muy habilidosos para generar esas imágenes. No es fácil, es todo un arte también saber dar el prompt apropiado. Porque en todo caso ponerle una serie de abrigos, ¿cómo se llama la marca? Balenciaga. Eso lo hace cualquiera. Pero volverlos raperos, reggaetoneros, y la hay calidad de las las especificaciones también, ¿no? no sé si alcanzaron a ver, había uno del Papa como Grand Theft Auto, emulando el cuerpo. Eso fue lo que fue base a la legislación italiana y al gobierno italiano. Eso no corrige. Eso no es ni siquiera preventivo. Es simplemente una barrera. Implícitamente, ¿qué ha implicado? Exacto. Porque además la respuesta natural del ser humano, no te prohíben algo y como que te gusta más. Que ni siquiera lo habías pensado, ni siquiera había pasado por tu mente utilizar algo y dices, ¿por qué me lo han prohibido? Y justo por la protección que es para la universidad. Exacto. Una de los bitcoins. Ajá. Y en Bolivia, por ejemplo, el año que más empezó a utilizar criptomonedas ha sido justo cuando el BCE ha sacado la resolución prohibiendo. Prohibiendo. Porque la gente ha empezado a preguntar qué era eso, porque había gente que no sabía. Sí. Se le empezó a investigar en esto. Sí. Sin ir lejos, tengo varios estudiantes de la carrera, algunos de ellos titulados, otros en proceso, que están minando bitcoins, están minando criptos. Es más, uno de ellos ya ha tenido algunas consecuencias físicas del minado de criptos. También hay consecuencias. No duermes, estás toda la noche, por lo menos con unas 5 torres, por lo menos unas 5 a 10 o 20 tarjetas de video funcionando 24 horas, el sonido repercute en tu oído, en tu visión, etc. Hay reportes serios de la incidencia de la alteración física, porque además es un trabajo 24/7, todo el día. Eso no puede pasar. Minería, ¿no? O ya explotó. Siempre han sido minerías. ¿Cómo? Entonces, lo que dice Dani es muy cierto. Y nos preocupamos de esto. Ahora, detalle, que también anda la legislación boliviana. Y eso que no ni siquiera he dicho en informática, lo he dicho en general. Si lo llevamos al plano informático, ¿qué tanto hemos avanzado en una lógica de regulación informática en Bolivia? Nada. Muchísimo. Que la legislación está en pañales, pero es que la legislación no ha terminado de ser dada a luz. No, está gateando. Tan mal no estamos. O sea, por lo menos existe. Le daremos ese medio, ¿vale? No ha salido tan bonito como quisiéramos, ¿cierto? Pero existe. Sí, un poquito. No es el portento del derecho romano,
va a salir por la pantalla, pero por lo menos existe. No vamos a ser tan discriminadores de que, ay, lamentablemente el bebé que ha nacido de la legislación informática no es de ojos azules, de blanca, etc. Está feito, pero por lo menos gaté. ¿Vale? Siendo bien discriminador, por cierto. En todo caso, la ley 164 es un punto de partida. Además de, eventualmente, un reconocimiento general en la Constitución Política del Estado, un desarrollo parcial mediante decretos supremos, el 1391, referencia en el 1391, el decreto supremo 1793 y todas las modificaciones operadas a el decreto supremo 1793, sumado, por ejemplo, a las resoluciones y reglamentos de la ATT en el término de firma digital, firma y certificación. Falta, oh, Si viviéramos en el 2002, estamos bien. sí, en efecto. La firma digital, No. La firma digital de 1992, los primeros albores de uso de la firma digital. Es más, tengo la dicha de haber participado con mi estudio con el sellado de tiempo de firma digital para sector aduana. Cuando estaba la aduana nacional discutiendo la reglamentación para el sellado de tiempo en las DUIs, la Declaración Única de Importación, y la DUE, la Declaración Única de Exportación, sobre todo para su eventual empleo digital, sobre todo como mecanismo de control, se incorporó el criterio de firma digital como mecanismo de seguridad a través del sellado de tiempo, la validación del contenido de la DUI, sobre todo. Y esa reglamentación nos la pasaron en 2000. Sí, el 2007. Y nos la pasaron concretamente a UPB. Porque dijeron, ustedes probablemente sepan de esto. Y el rector, en aquel entonces, el doctor Olave, consulta con Jacqueline Espinosa primero, fue justo el año que Jackie se retira, luego con la doctora García, ¿quién nos puede dar una mano con esto? Pues el profe que acaba de presentar la propuesta de derecho informático. Y de esa manera presenté mi informe, lo llevamos a mi estudio, revisamos todos los pormenores de la de firma para aduana. Porque además los antecedentes son tributario y de régimen también aduana. Son los dos primeros sectores en Bolivia que comenzaron a utilizar la firma digital. 1992, 1998, 2004, 2005. Pero los primeros albores, 1992. Contribuyentes, Newton. Las declaraciones no en línea, en soporte digital. ¿Sí dice? La firma digital es fácil. La normativa es mucho posterior. Es mucho posterior. En todo caso, ¿cree que esto es suficiente? Se contempla todo lo que debieras contemplar en el régimen informático. Y aquí ni siquiera he puesto la parte penal por si nos ponemos a llorar. Sí. 363 363 Apenas 3 años. Por si acaso. ¿Sabían que Pari, quien desfalcó al Banco Unión, estaba apuntando a que sea condenado por delito informático? Porque hubiera pagado vías multivarias de contacto. Simplemente eso. Y decía, gracias. ¿Vale? Hoy vamos a terminar un poquito más antes, como ya les he adelantado por clase de posgrado, si no llego. Además de que el tráfico aquí estaba fatal. Da la casualidad que llevan 2 días seguidos de que veo accidentes en el Banco Galicia. Por ahí. No viene nada. Ah, no, es peor. Es peor.
Porque todo uno asume que es mejor lugar blanco. Pero además de que ahí se te cruzan estudiantes, ciclistas, mamás, perritos. De la carga de Zambas, bueno, las chiquititas, cada uno es fácil. Vale, chicos, mañana continuamos con la educación informática, ya nos falta muy poco para terminar el tema. Mañana además voy a entrar con la parte de seguridad y confianza. Vamos a comenzar a ver qué mecanismos se pueden adoptar para generar seguridad y confianza en las redes con el uso informático. ¿Vale? Mañana vengan con la idea de que vamos a trabajar términos. Siempre, para ver. De uso más sencillo, de En realidad no existe un sencillo porque a ti le puede parecer simple, pero puede ser que tenga connotaciones complejas. Así que puede parecer incomplejo. Vale, chicos, los que están virtual también nos encontramos mañana.